Ahora, con respecto al día de hoy, vamos a ver qué es la definición del sonido, un poquito de historia, la propagación del sonido, la interacción con la materia, definiciones básicas, el equipo ultrasonido, los modos de imagen, la terminología empleada, los artefactos que nos llega a generar el sonido y, sobre todo, y lo más importante, cómo utilizar nuestro transductor y obviamente darle una buena orientación y no perdernos. Ahora, vamos a empezar por el sonido. ¿Qué es el sonido? Es una energía mecánica que se propaga en forma de ondas de presión sucesivas en diversos medios materiales. ¿De acuerdo? Esto es muy importante hacerlo en hincapié. Si dan cuenta, la definición te dice que es en medios materiales, no en el vacío. Pero bueno, yo he leído que también se puede propagar en el aire, sí. Pero cuando se llega a propagar en el aire es porque el aire lleva gases. Realmente no es un medio completamente vacío. Ahora, esto se propaga a través de movimientos vibratorios. Ahorita se los voy a enseñar una gráfica para que los tengan más representados. Ahora, con respecto a la historia, vamos a hablar un poquito de ella. ¿De dónde viene todo este estudio de aire, no? En aquel año de 1794, todos aquellos eran físicos, matemáticos, todo investigador prácticamente era físico, matemático, filántropo, etc., ¿no? Dentro de ellos, uno que estudió el sonido fue Lázaro Spallanzani. Él, igualmente, era físico, matemático, pero él le llamó mucho la atención que los murciélagos, que prácticamente eran ciegos, pues podían cazar, y sobre todo cazaban en la oscuridad. Entonces le llamó mucho la atención que empezó a estudiarlo. Él se dio cuenta que ellos cazaban a través de ecos que se emitían, podían detectar su prenda y acercarse de manera iniciante por una onda que era emitida y obviamente regresaba en la ventana ciega, ¿vale? Esta función de los ecos no solamente es aplicada en los animales, sino que ya después que se le dio el trabajo, se le dio el estudio, en la Primera Guerra Mundial ya se empezaron a utilizar los buques de guerra, obviamente, para determinar la distancia y profundidad de los objetivos a localizar, ¿no? Posteriormente, ya para el año de 1951, nace el primer ultrasonido. Este, obviamente, como es el primerito, nace y se compone de imágenes unidimensionales. Tuvieron que pasar más o menos unos 30 años para que LOCA fue el primero que sacara un ultrasonido, pero ya con Doppler, ¿sale? El Doppler, ahorita van a ver cuál es la característica importante que tiene. Y después de LOCA, la marca ahora Toshiba fue la que desempeñó este papel importante, ¿de acuerdo? Actualmente, pues ya prácticamente, la verdad es rara la marca que no tenga Doppler 3D, 4D, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a seguir un poquito con el sonido. Entonces, vamos a empezar con cuestiones físicas y algunas definiciones. Entonces, vamos a definir primero cómo van a producirse las ondas y qué forman nuestras ondas. Dentro de ello, lo que forman nuestras ondas son ciclos. El ciclo se define como el fragmento de onda sonora comprendida entre dos puntos iguales, como lo estamos viendo acá, ¿de acuerdo? En un solo trazo. Ahora, una lambda. La lambda es la distancia que existe en dos fases, que quiere decir de cresta a cresta o de valle a valle, ¿de acuerdo? Ahora, y la frecuencia. La frecuencia se define como el número de ciclos o cambios de presión que ocurren en un periodo de tiempo, que en este periodo de tiempo va a ser siempre en un segundo. Otra cosa importante a definir es la amplitud. La amplitud es la intensidad máxima que alcanza la onda sonora o el sonido, ¿de acuerdo? En estos ciclos. Ahora, este sonido va a tener un movimiento de oscilación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un movimiento de vaivén, como un péndulo, ¿no? Aquí lo importante de este movimiento es que va a causar con zonas de compresión y de descompresión o de rarefacción. Como lo estamos viendo aquí en el esquema, vamos a ver cómo la onda sonora empieza a viajar a través de tejidos. Y conforme va viajando a través del tejido, vamos viendo cómo hace compresiones y descompresiones, que también son llamadas
rarefacciones. Aquí lo importante del sonido es que sepan que el sonido no como tú lo emites, así va a llegar, ¿de acuerdo? El sonido puede tener ondas tanto longitudinales, ¿de acuerdo? Como lo estamos viendo acá, o también puede tener ondas transversales, ¿de acuerdo? Ok, hasta el momento alguna duda, ¿ves? No, doctora. Bien, tengo un segundito, voy a conectar el Ethernet para que tengamos un poquito más de estabilidad en la red. Un segundito. Entonces, como les digo, hasta el momento ya llevamos lo que es un ciclo, la amplitud de onda, la frecuencia, y ahorita vamos a ver el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Ahora, siguiendo con lo de la frecuencia, porque la frecuencia es bastante importante que la sepan y la entiendan, vamos a retomar otra vez el concepto, que es el número de ciclos u oscilaciones que ocurren en una unidad de tiempo, que esta unidad de tiempo va a ser segundo, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta, va a ser el número de veces en que una partícula se va a comprimir y se va a descomprimir, ¿de acuerdo? En este periodo de tiempo. ¿Ya me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok, ok. Muy bien. Ahora, siguiendo con la frecuencia, saben que los transductores tienen frecuencias. Entonces, por esto es lo importante de la definición. Los transductores, dependiendo del tipo de transductor, tienen diferentes tipos de frecuencias. Los transductores lineales, que son transductores que nosotros utilizamos para cuestiones superficiales, llámese tejidos blandos, planos musculares, manejan frecuencias de 7 a 13 MHz. Y los transductores convexos, que son para ver estructuras más profundas, llámese para valorar hígado, hueco pélvico, útero, ovarios, manejan frecuencias de 2 a 5 MHz. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿saben? Ok. Entonces, bueno, como les decía, los transductores lineales es para estructuras superficiales y los transductores convexos son para estructuras profundas. Ok. Cuando hablamos de la frecuencia, nosotros tenemos que tener una unidad que es el hertz. El hertz se define como un hertz a un ciclo por segundo. Cuando hablamos de un kilohertz, hablamos de 1000 ciclos por segundo. Cuando hablamos de un megahertz, es de 1.000.000 de ciclos por segundo. Y esta es la unidad que nosotros utilizamos en los transductores, los megahertz. ¿Qué quiere decir? Que los transductores lineales llevan más o menos de 7 a 13 millones de ciclos por segundo. Ahora mismo los transductores convexos igualmente de 2 a 5 millones de ciclos por segundo, ¿de acuerdo? Fuera de ello encontramos ahora ya el gigahertz, que son 1.000 millones de ciclos por segundo. ¿Qué es lo que me importa de los transductores? ¿Y de qué sirve la frecuencia? ¿Y de qué sirve los megahertz? Porque si se dan cuenta, vemos cuántos ciclos por segundo lleva. ¿A qué voy con esto? ¿Cuánta frecuencia de onda lleva? Cuando nosotros vemos las ondas las vamos a ver así, ¿no? Como lo estamos viendo en la animación. Vamos viendo que se van pasando, se van acortando, se van alargando. Cuando nosotros tenemos ondas muy cortitas, ¿qué quiere decir? Que van rápido y regresan rápido. Esas ondas cortitas son propias de los transductores lineales. Cuando tenemos ondas amplias, ¿qué quiere decir? Que van lento y llegan a profundidades más lejanas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tardan más tiempo en regresar, ¿sabe? Por eso son tan amplias. Aquí van a ver ahorita más adelante la importancia de ello. ¿Por qué? Porque mientras más rápido vayas y más rápido regreses, a mí me das mejor resolución en las imágenes y mayor detalle. Por eso, los transductores lineales son específicamente para estructuras superficiales, porque te dan mayor detalle. Sin embargo, los que son convexos son para esas estructuras más profundas, porque tienen ondas más largas que llegan más profundo y tardan más en regresar. Te dan profundidad, pero los transductores convexos no te dan una muy buena resolución en la imagen. ¿Qué quiere decir? Que no te van a dar imágenes muy detalladas. Eso es lo malo, digamos, que tienen estos transductores. Ahora, ya que estamos hablando tanto de la frecuencia, también es importante saber medir la longitud de onda. Y ahorita van a ver por qué es importante esto. Para que nosotros podamos medir la longitud de onda, tenemos que utilizar la velocidad entre la frecuencia. Realmente esta fórmula ustedes no lo van a utilizar, realmente no la van a requerir, pero sí es importante que sepan de dónde viene la longitud de onda.
Ahora, la velocidad. La velocidad en la cual nuestra onda va a viajar va a depender de muchas cosas. Va a depender de la temperatura, la variabilidad de la frecuencia, sí, pero no es tan importante como la complejidad de tu órgano o de tu estructura estudiar, de la dureza, de la elasticidad y la densidad que va a tener tu batería estudiar, ¿de acuerdo? Esas son las cosas que tienen más peso en la interacción con la velocidad. Ahora, la densidad, ¿cómo se define? Como el peso entre el volumen. La compresibilidad, ¿cómo se define? Como la capacidad del cuerpo que tiene de modificar su volumen. ¿De acuerdo? La dureza, pues simplemente está en el cuerpo. La elasticidad, la propiedad de regresar, pues a su forma original. Y entonces, yendo con la velocidad del sonido, el sonido en todos los órganos no viaja igual o en todas las estructuras no viaja igual. En el aire, más o menos anda viajando entre 330 metros por segundo. En la grasa 1450, agua 1480, tejidos blandos 1540, hígado 1550, riñón 1560, así hasta llegar al hueso, donde es donde viaja más rápido, ¿de acuerdo? Que va a 4080 metros por segundo, ¿de acuerdo? ¿A mí de qué me sirve esto? Para saber qué tan rápido va a bajar nuestra onda y obviamente qué tan buena imagen voy a tener yo, ¿sale? Ahora, de manera constante, si a ustedes en algún momento de la vida le pueden hacer un examen y le dice a qué velocidad viaja el sonido en los tejidos, la respuesta que ustedes tienen que dar es 1540 metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, retomando nuevamente lo de las frecuencias y lo de los transductores, tenemos la velocidad y tenemos los hertz o la frecuencia, ¿no? Un segundito. ¿De qué me sirve esto? Recordemos que estas dos factores, la velocidad y la frecuencia, son los que nos ayudan para medir la longitud de onda. Entonces, teniendo esto en cuenta, si pueden observarlo, los transductores convexos, que eran de 3 a 5 MHz, más o menos de manera tentativa, tienen una longitud de onda de 0.5 a 0.3. Pero los transductores lineales, de acuerdo con los que tienen ondas más chiquitas y que viajan más rápidamente, tienen una longitud de onda de 0.20 a 0.15 milímetros. Actualmente ya tenemos transductores de 20 MHz, ¿de acuerdo? Los más convencionales te llegan hasta 12, en mama utilizamos 18, pero ya tenemos hasta de 20, ¿de acuerdo? Aquí va otra vez con esto. Que vean cómo van a seleccionar su transductor dependiendo del órgano, ¿de acuerdo? Que vean cuáles son para abdomen y que vean cuáles son para partes blandas. Y obviamente sean conscientes de... Y obviamente sean conscientes de cómo lo van a utilizar. Y hago otra vez hincapié. Transductor lineal es para partes blandas, partes superficiales, porque es donde tú quieres ver detalle. Si tú quieres ver algo con profundidad, tiene que ser algo convexo, ¿sale? El que tú quieras ver tiene que ser convexo. Si quieres ver detalle, algo superficial, forzosamente tiene que ser lineal, ¿de acuerdo? Hay ingenieros de los biomédicos que son medio mañosos y luego te dicen, doctora, con el mismo convexo, porque luego tú le dices, ¿sabes qué? Es que no me alcanza para comprarte los otros transductores, ¿no? O sea, nada más me alcanza para el convexo o el lineal. ¿Cuál crees que me convenga? Y ellos dicen, el convexo, doctora. Y de hecho usted lo puede hacer lineal. Eso es mentira. A mí los doctores les digo, porque sí me lo han comentado, que llegan con ellos y les dicen que el convexo le pones una bolsa de agua y ya lo haces lineal. Eso es mentira. Porque obviamente no por ponerle una bolsa de agua basta cambiar los hertz o la frecuencia que tiene tu transductor, ¿sale? Eso no funciona. Entonces, para que no les quieran dar la capacidad tole con el dedo y el ingeniero biomédico les quiera vender un transductor convexo de decir que lo puede convertir en lineal, es mentira. ¿De acuerdo? Eso es mentira. Con respecto, siguiendo con los sonidos, vamos a ver que tenemos tipos. Entonces, tenemos el infrasonido, que son menores de hertz. Tenemos sonidos audibles, que son de 20 a 20.000 hertz. Luego tenemos los ultrasonidos, que son mayores a 20.000 hertz. Y posteriormente tenemos los hipersonidos, que son los gigahertz. ¿De acuerdo? Ahora, la definición del eco. Esto es muy importante. El eco se va a definir como una onda sonora, ¿de acuerdo? Que se refleja hacia la fuente emisora. O sea, lo que yo emito y se me va a reflejar, obviamente esto se va a desplazar a través de un medio físico. Quedamos que aunque sea el aire, tiene gases, por eso se empieza a desplazar, ¿de acuerdo?
Y esto va a tener una morfología de vaivén como las olas del mar. Continuando también con las definiciones, lo importante es que ustedes conozcan lo que es la resistencia sonora. La resistencia sonora es de la magnitud física que relaciona la densidad de los cuerpos físicos y la velocidad a la que van a ser atravesados. ¿Qué quiere decir? Es, si tienes un órgano denso o algo muy, pues sí, muy denso, ya sea, por ejemplo, no es lo mismo que quieras valorar tejido celular subcutáneo, que quieras valorar el parénquima hepático, que quieras valorar una estructura más muscular. Mientras más denso sea la estructura, obviamente el sonido tiene la incapacidad, digamos, de entrar. ¿De acuerdo? Y esto hace que cambie obviamente su imagen y te traduzca una imagen diferente. ¿De acuerdo? Y cuando tú interaccionas con el sonido, vamos a ver que es muy importante la posición y cómo vas a colocar tu transductor. Porque si tú no colocas en tu transductor, puedes tener una reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es que tú tienes tu transductor, estás mandando los ecos, tocan con la piel o tejido celular subcutáneo y son rebotados. ¿Sale? No están entrando al cuerpo, son rebotados completamente. ¿Y esto por qué puede ser? Porque tienes un ángulo de incidencia de cuerpo que está mal, tienes características de la superficie que son las que no te están dejando que tengas una buena isolación. Puede ser una gasa, puede ser que te estés angulando mucho, X razón. Puede ser que la extensión de la superficie sea muy amplia y tu transductor sea muy pequeño. La longitud de la onda del ultrasonido no sea la adecuada para la estructura que tú quieres estudiar claramente. Ahora, también existe algo que se llama refracción. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes tu transductor y mandas los ecos. Los ecos entran, los ecos vienen viajando a cierta velocidad, entran al cuerpo. En el cuerpo, recordemos que el sonido viaja a diferentes velocidades dependiendo con lo que esté interaccionando, ya sea piel, tejido celular subcutáneo, líquido, o sea, cambia la velocidad aquí dentro. Pero como cambia la velocidad aquí dentro, este sonido ahora se empieza a ir hacia diferentes lados, por el hecho de que vienes a una velocidad, chocas con otro tipo de velocidad y lo que hace es desviarse hacia otros lados, ¿de acuerdo? Esa es la refracción. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿O vamos bien? Una pregunta. Dígame, ¿en qué ángulo se debe colocar el transductor? ¿En 30 grados? Es que depende. Por ejemplo, en un cuerpo, digamos, el paciente está en decúbito supino, ¿no? Tú tienes tu transductor y vas a estudiar páncreas, ¿no? El páncreas lo vas a buscar precisamente en el epigastrio, con el transductor completamente transverso y la marca hacia la derecha del paciente, ¿no? Ahí es donde debes buscar páncreas. Sin embargo, por ejemplo, mama, como es una estructura péndula que, pues sí, se deja caer, digamos, a los lados. Si tú quieres estudiar, por ejemplo, los ductos, ¿no? Los ductos tú tienes que hacer un barrido, o sea, jalar la mama, digamos, tienes tu mama aquí, y tú vas a meter el transductor y la vas a ir subiendo, porque la mama es péndula, entonces como que la tienes que cargar. Entonces, ahí, forzosamente, digamos, tendrías que estar perpendicular, sin embargo, el ultrasonido o el tejido se va angulando hacia ti. Entonces, la angulación o la colocación de tu transductor depende del órgano. Esto lo van a ir aprendiendo poquito a poquito conforme las clases nos estresen. Igualmente, por ejemplo, si tú quieres estudiar, no sé, hígado, para que tú lo busques tienes que tener a tu paciente en decúbito supino y tú lo vas a ir a buscar con el transductor en longitudinal, la marca hacia la cabeza del paciente y justamente la línea midriaxilar, ahí es donde tú lo tienes que buscar, ¿sale? Pero, pues obviamente ahí tienes que estar completamente perpendicular, completamente longitudinal al cuerpo de tu paciente, ¿sale? Pero le digo, no se estresen mucho por lo de la angulación, porque esto, dependiendo del órgano, es como lo vamos a ir buscando. Y cada práctica les voy a decir cómo colocar el transductor, ¿sale? Ahora, también en esto del sonido tenemos absorción y atenuación. La absorción es otra cosa que la cantidad de energía consumida por el mismo cuerpo que es atravesado, ¿no? Y la atenuación es la merma de energía, obviamente, que sufre el ultrasonido o los ecos del ultrasonido al atravesar este medio físico. El equipo de ultrasonido, ¿qué es? Pues se va a definir como un equipo biomédico que tiene ondas mecánicas, generalmente longitudinales, pero
Ya vimos que también pueden ser transversales, que son originadas por un cuerpo elástico, que es el material piezoeléctrico. Recuerden que son los cristales que vibran y forman las ondas que se van a ir propagando a través del cuerpo y obviamente van a regresar a nuestro equipo y van a formarnos una imagen, ¿de acuerdo? Con el fin de diagnosticar alguna patología. Lo bueno del Ultra es que es portátil, lo puedes llevar a cualquier lado, no provoca radiación, lo puedes usar las veces que tú quieras, pues es muy bueno, la verdad es que lo puedes utilizar cuando, como y cuando tú quieras, ¿no? ¿Qué es lo malo? Que es operador dependiente. Desgraciadamente aquí, el único que sabe lo que está viendo y lo que está haciendo eres tú. Entonces, si me quieres, tú me puedes crear, por ejemplo, un mama o un ovni, sin ningún problema. De verdad lo puedes crear. Si tú quieres, puedes crear una tumoración. O sea, de verdad no puedes. Si tú quieres, puedes crear líquido libre en hueco pelvis, sin problemas. Pero eso es lo malo, que es operador dependiente. Entonces, sí necesitas tener los conocimientos necesarios para que no vayas a hacer una iatrogenia. De verdad. Entonces, siguiendo con el Ultra, ¿qué partes tiene? Ahorita la verdad es que hay una cantidad muy variable de ultrasonidos y muchos modelos que ya tienen pantalla, pues la habitual, el monitor, trae otra arribita en teclado, el teclado ya es táctil, o sea, tienes 1000 maneras. Lo que siempre consta o es constante es que en la pantalla, el teclado en todos los ultras, el transductor, ya sea los que vayan a tener, el tablero de control, el procesador. Esas son las partes como que fundamentales y que todos los ultras lo traen. Ahora, pasando a la pantalla. La pantalla van a encontrar varias cosas. Uno, que es el nombre del paciente, ¿no? El que ingresan ustedes. Aquí, en donde encuentran lo de Philips, puedes introducirle la institución o la marca, como tú quieras, lo puedes arreglar esa parte. La fecha, la hora, el tipo de estudio, el transductor, ¿de acuerdo? Las ganancias, las televisores y lo más importante, su foco. De la pantalla lo que más me interesa es esta parte que ustedes se lleven, el foco. El foco, forzosamente, es el punto donde se van a centrar todos los ecos para darle una muy buena característica a tu imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver el ciclo de biliar, el foco tiene que estar no aquí abajo, tiene que estar justamente mínimo a la mitad de la vesícula biliar, para que todos los ecos que yo estoy sonando se vayan directamente ahí. Si yo pongo el foco acá abajo, puedo crear yo imágenes. ¿Qué quiere decir? De verla completamente anecoica tu imagen, déjenme ver eso tantito. Veanla cómo se ve anecoica. Acá por el hecho de que tu foco está fuera de localización o fuera de lugar, pareciera como que se ve un poquito de grises dentro de la vesícula biliar. Y eso es porque tienes una mala posición. Y con esta mala posición, aquí tú puedes decir que el paciente tiene lodo biliar. Así fácilmente. Pero no tiene lodo biliar. Simplemente es una mala posición de tu foco. Por eso hago mucho hincapié. Y esto es lo que más me importa de esta diapositiva. Que el foco siempre sea colocado en un cuerpo correcto. ¿Sale? Porque me pueden crear imágenes. Ahora. Bueno, dependiendo, si hacen las medidas, dependiendo del equipo, las medidas le están en esta localización, o acá, o lo acá arriba, o esto ustedes lo pueden posicionar o mover, ¿eh? Eso sin problema, dependiendo del equipo. Esta diapositiva les estresa mucho a los doctores porque quisiera parece todas las teclas y saber para qué sirve cada una. En el momento no se estresen. ¿Por qué razón? Porque cuando lleguen ustedes acá a América, tenemos una gran variedad de ultras, de Mindra, Sonescape, creo que Philips tenemos. Entonces, estos ultras son diferentes. En cada estación son diferentes. ¿Cuál es la finalidad de que sean diferentes? Que cuando ustedes llegan a algún lugar y les pongan un ultrasonido al cual ustedes no están acostumbrados, no se me pongan a temblar. ¿Sale? Sepan dónde buscar sus teclas, sepan dónde buscar sus funciones. Ese es el punto. ¿Sale? Aquí en este teclado les voy a decir las funciones básicas. Sin embargo, no se casen con este teclado. ¿Por qué razón? Porque llega a cambiar dependiendo de la marca y el modelo. ¿De acuerdo? No todos los teclados son iguales. Entonces, por ejemplo, en este que es del Sunlaser, vamos a ver que para que tú ingreses un paciente, aquí tienes la tecla de Patient. Esta tecla de Patient, la mayor parte de los equipos lo tienen aquí o lo tienen por acá arriba, de ley. Ahora, aquí el Sonoview es para que tú vayas a ver los estudios previos. En Exam, pues como dice su nombre, es para terminar el examen. Reporte es si tú quieres hacer el reporte dentro del mismo ultrasonido, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos Clear, que en la mayor parte de los teclados es para borrar toda la información que tú hayas plasmado, que quiere decir si hiciste alguna anotación, si hiciste alguna medida, es para borrarlo, ¿de acuerdo? Calc. Calc, tenemos aquí dos herramientas para medir, una que es Caliper y otra que es Calc. Caliper es para medidas convencionales, que quiere decir longitud, si quieres sacar un volumen, algo rápido, ¿sale? Pero Calc es para hacer mediciones más específicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú haces un ultrasonido obstétrico. El diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la frecuencia cardíaca, la longitud camoral, todo eso te va a venir aquí, ¿de acuerdo? Todas esas fórmulas o esas medidas específicas vienen en la parte de Calc. Aquí tenemos esta teclita que es para salir. Esto sobre todo lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando utilizas, no sé, Doppler color, ¿no? Le pones Doppler color y ya no sabes cómo salir de esa función y le pones este quito y ya te saca la función, te lo quita automáticamente. Acá tenemos esta tecla que es Change. Bueno, hay veces que tu equipo o durante tu estudio, tú partes tu imagen en dos, o sea, haces una ventana dual. Ahí, de estar en la ventana del lado izquierdo, te puedes pasar al lado derecho. Para eso funciona esta teclita. Pero lo mismo, esto depende del equipo. Esto que es como una estrellita, esto es el Select o el Select de casi todos los ultrasonidos. La mayor parte lo traen del lado derecho, solamente me parece el Texonoscape y el Saote lo traen arriba. Por aquí, más o menos. La bolita, esto es la más importante, esto es su scroll. ¿De acuerdo? Esta bolita, casi todos los ultrasonidos ya actualmente tienen la función de cine. ¿Qué quiere decir eso? Que te graban con un pequeño fragmento de video. Entonces, tú pausas o congelas tu imagen y puedes regresar tantito tu imagen, no sé, unos 2-3 segundos, por si es que quieres modificarla o quieres ajustarla o quieres seleccionar la mejor imagen que a ti te agrada, ¿no? La más importante, igualmente, Freeze, que es para congelar. Prácticamente todos los equipos lo traen de este lado. Save es para guardar. Print, si es que tienen configurado la impresora térmica, es para imprimir. Este botoncito es las ganancias, pero son las ganancias generales. ¿Qué quiere decir eso? Si tú giras la perilla hacia la derecha, vas a hacer que tu imagen brille, pero de manera general. Y bueno, si tú la giras hacia la izquierda, ahora va a ponerse en más opaca o va a tener menos ecos de manera general. ¿De acuerdo? Acá arribita, todas estas pues teclas, digámoslo así, son para las ganancias, pero sectoriales. Cada una representa una parte o un fragmento de la pantalla. Si tú nos bajas o tú nos subes, es como vas a cambiar las ganancias, pero solo de esa región, ¿de acuerdo? Y tú lo vas a ir viendo en vivo como van cambiando. Acá tenemos el 2D, que es el modo UV o el escala de grises, ¿de acuerdo? El Dual es la que yo les digo que es para partir tu imagen. El modo M es para valorar sobre todo movimiento, frecuencia cardíaca. Esto sobre todo es para válvulas cardíacas, ¿de acuerdo? Color es para valorar la saturación vascular de las estructuras. Y luego tenemos una función que se llama Pagovar Doppler, que es obviamente Doppler, pero este tiene la función de que te encensa hasta los vasos más pequeños, hasta los vasos que lleven menor velocidad, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos el PW, que es el espectro, que quiere decir, nos ayuda para tomar las velocidades, para valorar el flujo de las fotos, la morfología. Este es para eso, ¿de acuerdo? Aquí en el teclado pues tenemos varias funciones. Este es para señalar, este es para colocar una marca. Si se dan cuenta en muchos pictogramas está en la región del cuerpo y tú puedes seleccionar en qué parte de ese órgano o de esa estructura estás. La frecuencia la puedes subir o bajar dependiendo del transductor. Las armónicas es una función que te da un contraste automático o te da una mejora automática de tu imagen, ¿no? Y bueno, estas teclas que tenemos acá, muchos ultrasonidos ya las traen acá arriba. Y estas teclas depende de la función que te salga aquí en la pantalla. Aquí sí, la verdad, viene muy variado y depende del ultrasonido. Y la tecla, yo creo de unas igual más importantes, este es el foco. Todos los ultrasonidos dicen focos, ¿de acuerdo? Si no lo tienes aquí enfrente, lo tienes aquí al lado. Y solamente en el Saote, el foco se mueve con el scroll, con la bolita, ¿sale? No te sale ninguna tecla, solamente con la bolita empiezas a ver cómo tu foco se sube o se baja. Después tenemos el dip, que el dip es para ver la profundidad, qué tanto te quieres acercar o alejar de tu imagen, ¿sí? Pero hagan que no sé qué hacen con esto. De verdad, cuando lleguen y empiecen a utilizar los ultrasonidos, se les va a hacer más fácil. No se estresen tampoco
por aprenderse todas las técnicas. Esto con la práctica, ustedes solitos lo van a ir adquiriendo. Doctor, una pregunta. Yo digo, para hacer la medición de un órgano, ¿con qué tecla y cómo es el ultrasonido? Cada ultrasonido trae ya la medición, porque en los artículos no menciona cómo se puede hacer la medición de cada órgano. Sí, en cada clase, digamos, que vayamos viendo, les voy a explicar la técnica de cómo hacer la medición, cómo sacar la imagen. Por esa parte no se estrese. Gracias. Y para medirlo sería con calibre. Medidas convencionales, como longitudes, volúmenes, aquí. Para medidas específicas como obstétricos o algo más específico, en cálculo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el transductor. El transductor es el dispositivo en primera más caro de su equipo. De verdad, cuiden al transductor como a la niña de sus ojos, porque es la cosa más cara de un equipo. Y realmente ni el equipo, vaya, la consola vale tanto. La consola prácticamente te la están regalando. Lo más caro siempre van a ser los transductores. Entonces los tienen que cuidar bastante. Y bueno, esto se define como el dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada tipo de energía de entrada, zona eléctrica, en una mecánica que va a ser la de salir, ¿de acuerdo? En las ondas que provocamos a los ecos, ¿de acuerdo? Esto a través del efecto piezoeléctrico, ¿de acuerdo? Esto por los cristales que se encuentran en la membrana. De verdad, cuídenos bastante, porque si llega a descomponer o a perder un cristal, no es como que vayas y quites este cristalito y lo repongas, no, tienes que cambiar toda la membrana. Y es la parte más cara. Y que queden bien, la verdad, tienes que ir buscar un buen ingeniero para que te lo repare. La verdad es que sí es bastante complicado. Entonces sí, cuídenlos bien. Entonces vea cómo se provoca el efecto piezoeléctrico a través de una energía de entrada que es la eléctrica. ¿Qué partes tiene nuestro transductor de manera general, no? Tiene el cable, tiene el bloque de soporte, el cable aislante, el bloque activo, los cristales piezoeléctricos y obviamente nuestro electroetéreo. Ahora, para que otra vez hablemos de los transductores. Tenemos transductores, como vimos, convexos. Los más convencionales que conocemos, tenemos el convexo, que es para las estructuras del abdomen, de obstetricia o algo profundo, como hueco pélvico, si es que lo quieres estudiar, ¿no? Sí. Y tenemos estructura o ultrasonidos convexos, que son los endocavitarios. Los endocavitarios los utilizamos sobre todo para obstetricia, pero esto hago hincapié, obstetricia y en embarazos tempranos. ¿De acuerdo? Obviamente, si tú colocas esto en un embarazo de unos 34 o 35 semanas, solamente le vas a ver la cabeza, ¿sale? En ginecología, normalmente en urología para valorar la próstata, pero de manera endorrectal, y también para utilizarlo en los transfrontalilares. Para eso utilizamos el endocavitario, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos lineales. El lineal es para estructuras vasculares, músculo y superficial. Y vea, y los hertz que maneja o la frecuencia que maneja. También tenemos sectoriales. Los sectoriales nos ayudan también para estructuras vasculares, partes blandas y músculo. ¿De Ahora bien, hace ratito les hablé un poco del modo M. El modo M, como les decía, es para valorar sobre todo válvulas cardíacas. ¿Y qué detecta el modo M? Movimiento, ¿de acuerdo? Esto, como les digo, es para valorar el corazón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que le están haciendo un ultrasonido obstétrico y están valorando el corazón de nuestro producto. Entonces, abrieron la cajita de la muestra de modo M al grado que solamente te abarque el corazón. Entonces, el modo M te empieza a sensar desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces, ¿qué tenemos desde afuera hacia adentro? Tenemos la pared ventricular, ¿de acuerdo? Y en medio, si se dan cuenta, tiene una pequeña línea ecogénica. Esta línea ecogénica es el tabique interventricular. Y luego ya más profundo, ¿qué vamos a tener? Ahora la pared ventricular, pero la más posterior, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿cómo lo vamos a ir traduciendo? Por ondas. El modo M te va a ir dando ondas. Lo más superficial y lo que se da con movimiento, porque todas las líneas de arriba dirán, pues yo veo por las líneas de pero lo que tú senses con movimiento es lo que está sensando tu modo M. Entonces, lo único que está sensando con movimiento es esto que tenemos aquí en medio.
Aquí, aunque sea muy superficial o muy tenue el movimiento, vemos como la onda A, vean cómo tiene cierta variabilidad, ¿de acuerdo? La que sí es más marcada y claro, por obvias razones, es la que se encuentra en medio, ¿no? El tabique interventricular, vean cómo tiene una variabilidad. Y luego tenemos ya más alejado la onda C, que es esta, que igualmente sí tiene una variabilidad, sí tiene un movimiento de esa onda, pero es más tenue. ¿Por qué? Porque es la pared del ventrículo, pero es la que se encuentra más profunda. Por eso vemos ese movimiento tan tenue, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar del modo D o el 2D o la escala de grises, ¿de acuerdo? La escala de grises es el que utilizamos de manera convencional y esta tiene ahorita en este momento de la vida una función muy importante que es la del cine. La del cine que es lo que les digo que traen casi todos los ultras o no he visto un ultrasonido que ya no lo traiga, que tú congelas tu imagen y la bolita o el scroll que tenemos en medio te da la opción de que puedas regresar un poquito, ¿de acuerdo? Haces un mini video. Y lo padre de esto es que puedes capturar imágenes que se te movieron o si el paciente estaba llorando o respiró y se movió, tú lo puedes regresar y capturar la imagen que a ti te agrada. Ahora, vean esta imagen y no sé si puedan ver qué error tiene esta imagen en la pantalla. ¿Qué error les parece? Véanla bien. El órgano está bien, el órgano está completamente bien, pero hay un error que tiene. Dígame, doctor José Manuel, perdón, lo escucho. Yo podría decir que el foco no está bien, no está bien ubicado o bien colocado para que la imagen se vea nítida. ¿Y cuántos focos veo? ¿Cuántos focos? Perdón. No, ahí sí no sé. No son los focos. Se ilumina la imagen y bueno, vemos que tenemos de lado tanto derecho como izquierdo, ¿no, doctora? Ajá. Vean, esta imagen la quise poner porque como dice el doctor, sí se elonga, pero sería que la imagen tarda más en generarse, ¿sale? Todos los ultrasonidos tienen para que pongas diferente cantidad de focos, ¿sale? Puedes poner uno o puedes realmente generar tantos focos que llenes toda la pantalla. Todos estos puntitos que vemos acá, todos estos son focos. ¿Por qué quise poner esta imagen? Porque quiero que vean cómo tarda tu imagen en generarse, porque tú le ordenaste a tu equipo que todo lo enfoque, que todo le mande los ecos de manera general a esta zona. Entonces tu imagen se vuelve granular, tu imagen se vuelve fea, ¿de acuerdo? Y en algunas ocasiones, porque generaste tantos focos, no es diagnosticable, ¿de acuerdo? No tiene valor diagnóstico tu imagen. Por eso la importancia de que solo utilices un foco, ¿de acuerdo? No, si tú vas a lograr una estructura, tú no necesitas 2, 3, 4, 5 focos, no. Solamente necesitas uno, ¿de acuerdo? De nada te sirve llenar la pantalla para que sea mejor. No, al contrario, se va a volver granular, se va a volver una imagen retardada y se va a ver feo y no es diagnosticable. Por esa razón, siempre hago mucho hincapié. Si van a colocar el foco, coloquen uno. No me sirven 2, 3, 10. ¿De acuerdo? Solo uno necesito porque cuando tú haces la valoración, solamente valoras una estructura a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Ahora, otra cosa que también tienen nuestros equipos, o la ya mayor parte, es, la verdad es raro el equipo que pues ya no tenga Doppler por la saturación de los vasos para ver que estén permeables, ¿de acuerdo? Y luego tenemos algo que se llama Doppler espectral, que es el espectro. El PW que les enseñé en las teclitas es este, ¿de acuerdo? Este nos ayuda, una, para ver la morfología de la onda. Este es tu PW o tu Doppler espectral. Este te ayuda a valorar la morfología de la onda, si lleva una dirección correcta, ¿de acuerdo? Si está enfermo, si está sano este vaso, las propiedades que tiene, la velocidad que tiene. Pero hago hincapié, no se estresen, esto lo vamos a ver mucho más adelante ya cuando vayamos en el tema de física del Doppler. Ahora, actualmente yo sé que en las propagandas les van a salir esto. Que ya encontramos con ultrasonidos 5D, 7D, 8D, vaya, todos los D que se les ocurra. Actualmente la verdad es que la diferencia entre un 3D
un 4D y un 5D, es la resolución de tu imagen, las actualizaciones, las funciones que le van agregando. ¿Qué quiere decir esto? Realmente la función clínica y diagnóstica que le deberíamos de dar a esto es para malformaciones, sobre todo labio paladar hendido, ¿no? Que es lo que nos ayudaría más para ver la cara del bebé. Sin embargo, ahorita pues es lo que más vende, ¿no? Regalar de la mamá la carita del bebé. Pero, ¿qué es la diferencia de un estudio con otro? Las funciones, por ejemplo, ya los últimos estudios en el 5D, la función más relevante, digamos, que tiene es que la cara la puedes ir como difuminando más. Muchas veces el niño se deja la mano en la cara y lo que haces es la puedes quitar, la puedes borrar y solamente dejar la pura carita. Ahora bien, el foco, hagan de cuenta que la luz es considerarlo en otro ángulo, ¿no? Tienes aquí tu foco, lo puedes cambiar de este lado o lo puedes cambiar de este lado para que la carita sea más iluminada o más perfilada. Esos son como funciones o detalles que le van agregando al 3D, 4D o las veces que vayan subiendo la D, ¿no? Pero solamente son funciones que le van a agregar, no es otra cosa. En cuestión a la terminología, yo creo que eso es de las cosas más importantes del día de hoy, el lenguaje. Cuando ustedes hablamos de manera propia, todos nos entendemos. Por eso es importante que aprendamos esta parte. Entonces, cuando yo digo anecoico, me refiero a que no tiene ecos en su interior, ¿de acuerdo? Es completamente negro. Cuando yo digo hipoecoico, ¿qué quiere decir? Que si tienes ecos, pero son muy pocos, ¿de acuerdo? Y ves las estructuras como grises. Cuando yo veo o digo hiperecoico, quiere decir que tienes muchos ecos y que se ve blanco, como el calcio, prácticamente. Cuando yo digo isoecogénico o isoecoico, es que tiene ecos iguales, pero tienes que decir ecos iguales a qué, ¿de acuerdo? Aquí puedes decir que tiene ecos iguales al tejido óseo, ecos iguales a la pared, ecos iguales al tejido hepático. Tienes que ser muy puntual al decir a qué es isoecogénico, ¿de acuerdo? No nada más puedes decir, no debo isocogénico, pero ¿a qué? Sí tienes que ser muy puntual cuando hagas esta descripción. Ahora, cuando tú valoras alguna estructura, tienes que valorar el parénquima. ¿Qué quiere decir su estructura, su composición, no? Tienes un parénquima, una estructura que es homogénea. ¿Qué quiere decir que es homogénea? Que no tienes ninguna lesión, ¿de acuerdo? Pero hay lesiones, por ejemplo, cuando tienes un hígado o cuando tienes cirrosis. La cirrosis tienes macro y micronodular, ¿no? Aquí el hígado en su totalidad, todo el hígado está feo, está nodular, pero todo, ¿de acuerdo? No solamente una partecita. Por lo tanto, aquí es heterogéneo de manera difusa. O sea que todo el parénquima está heterogéneo, no solo una parte. Pero hay lesiones que solamente se encuentran en un sector o en una sola sección. Ahí sí puedes decir que es heterogéneo focal o heterogéneo a expensas de una lesión focal. ¿De acuerdo? Como en este caso. Aquí tenemos el hígado y que tiene, si se dan cuenta, todo el hígado se ve un poquito grisecito, ¿no? Se ve hipoecogénico, ¿están de acuerdo? Pero hay una zonita que se ve de mayor ecogenicidad y de manera muy focal, ¿de acuerdo? Entonces aquí si tú haces la descripción, podrías decir parénquima hepático heterogéneo a expensas de lesión focal y ya puedes hacer ahora sí, ya que veamos hígado, y el segmento y cuánto mide, si tiene saturación vascular, todo eso lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver que también cuando tú haces un ultrasonido tienes artefactos en la imagen. Pero primero, ¿qué son artefactos? Son ecos que aparecen en la imagen, pero no corresponden ni a su localización, ni a la intensidad, ni a las estructuras exploradas. ¿Y quiere decir esto? Es una imagen creada, ¿sale? Y puede ser una imagen creada por X o Y razón, ¿sale? Ahora, dentro de los artefactos vamos a encontrar los más conocidos. Uno de ellos es la anisotropía. La anisotropía te lo define como la propiedad que tiene algunas estructuras anatómicas de poder cambiar su ecogenicidad, vaya su color, ¿de acuerdo? En función al ángulo que le estás dando. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes tu transductor, o bueno, digamos, estamos explorando mi mundo, ¿no? Y quiero valorar los tendones. La manera idónea es que yo coloque completamente perpendicular mi transductor, que sea en transversal o en longitudinal, como yo lo quiera valorar, pero que sea bien perpendicular. ¿Por qué? Porque si yo me angulo tantito, puedo desaparecer una parte del tendón. O si yo me pongo medio oblicuo, puedo desaparecer una parte del tendón, ¿de acuerdo? Lo importante de ello, y sobre todo el músculo esquelético, es que esta anisotropía te puede generar lesiones, ¿sale? Lesiones que claramente no son reales.
Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí en la pantalla, aquí lo que hicieron un corte completamente transversal de la muñeca, ¿de acuerdo? En los flexores. Entonces, cuando hacen la parte o el corte transversal, le llama la atención que todos los flexores, todos, se ven hipoéticos. Y el único que se ve, pues así hipogénico, bonito, como deberían de verse todos, es el flexor largo del lugar. Entonces, como que no les cuadra que solamente este esté respetado, ¿no? Entonces, angularon diferente, se colocaron bien y pues no tenía nada. Los tenones estaban completamente planos. Simplemente fue que en vez de colocar tu transductor completamente perpendicular, tú te angulaste y te angulaste mal. ¿Por qué? Porque hasta una imagen que no era real. Claro, real y secundaria una mala angulación. ¿De acuerdo? Tenemos artefactos secundarios en la propagación, que es la reverberancia, la sombra por refracción, la sombra por el efecto de tangencia o una imagen en espejo. Entonces, vamos a ver qué es la reverberancia. La reverberancia se define como el hace un sonido que se encuentra con una interfase demasiado hipogénica. ¿Qué quiere decir esto? Tus ecos vienen viajando y de repente se encuentran con algo muy hipogénico, con algo que brilla mucho, digamos de gas, ¿no? Y las ondas que van a ser reflejadas, ¿de acuerdo? Que quieren reflejadas, no son captadas en su totalidad, ¿de acuerdo? Y en vez de ser captadas, van a generar nuevos trayectos. Eso es la reverberancia, ¿de acuerdo? Vienen tus ecos, chocan o se encuentran con algo que brilla mucho, llámese gas, y en vez de ser reflejadas a donde deberían de ser, generan nuevos trayectos, ¿de acuerdo? La reverberancia, cuando tú la colocas, tú la quieres ver en un ultrasonido, son estos, ¿de acuerdo? Son estas imágenes hipogénicas que no te están traduciendo nada, que no te forman una imagen como tal, solamente ves grises. Eso es reverberancia, ¿de acuerdo? Ahora, esto si lo ven y lo ven bastante, ¿de acuerdo? Es la sombra ecogénica posterior o sombra limpia, ¿de acuerdo? Esta es secundaria a qué? Que tus ecos, vienen viajando a través del transductor, llegan y chocan con algo que es demasiado ecogénico. Por desgracia es demasiado ecogénico o está tan duro que no deja pasar los ecos, ¿de acuerdo? Solamente te los va a dejar donde esa parte no sea tan dura o tenga tanta dureza. Por lo tanto, los ecos que no se regresan y todo lo que queda por debajo de tu imagen, donde no logró pasar ecos, se va a quedar negro, ¿de acuerdo? Porque esa parte nunca se pudo penetrar, esa parte nunca pudo ser estudiada porque los ecos nunca llegaron hasta allá, ¿de acuerdo? Y esto, sobre todo, es en ictus, ¿de acuerdo? Sobre todo en vesícula biliar, que es lo más común que van a llegar a ver. Y luego tenemos sombras por la tangencia. ¿Qué quiere decir eso? Y tú colocas, como queremos aquí la imagen, el transductor angularito, ¿de acuerdo? Queriendo buscar este nódulo que estamos viendo en este momento. Vean cómo el nódulo, por la tangencia, por la localización que estás colocando a tu transductor, vean cómo hace sombras a los lados, por la posición, ¿de acuerdo? Llámese por la tangencia. Ahora, vean otra vez. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este nódulo. ¿De acuerdo? Está completamente perpendicular a la imagen, ¿de acuerdo? Y vean por la misma isonación de los ecos. Vean cómo se hace. Sombras tangenciales vayan hacia los lados. Ahora, esta imagen en espejo también es bastante frecuente que les dé dolores de cabeza, ¿de acuerdo? La imagen en espejo pasa, ¿por qué? Porque tú tienes tu transductor. Lo tienes aquí en transversal, estás mandando los ecos, viajan a través del hígado, pero en el hígado se topan con el diafragma. Y entonces en el diafragma es algo tan ecogénico que te hace como un espejo, te refleja los ecos que tienes de un lado a otro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el problema de que cuando tú topas con esto es que me tienes que discernir o diferenciar entre cuál de las imágenes es la real. Para ustedes, ¿cuál sería la real? ¿La que está en hígado o la que está en el parénquima pulmonar? Aquí tenemos hígado, esto es diafragma, esto es ecogénico, y todo esto que se ve negro, esto es el parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las dos imágenes es real? Según la del hígado. Bien. Es la del hígado. ¿Por qué me doy cuenta que es la del hígado? Mira.
Aquí en ultrasonido y en todo encuentra una lesión, alguien me la tiene que corroborar en 2 imágenes, ¿de acuerdo? Porque si tú me das una imagen, yo no te lo creo. Puede ser una imagen creada. Por esa razón, forzosamente, en todos los diagnósticos que ustedes vayan a dar, de la lesión que vayan a ver, forzosamente tiene que entregar 2 imágenes, ¿de acuerdo? Aquí, esta imagen ecogénica, si tú la buscas en otro ángulo, lo más seguro es que desaparezca, ¿sale? Solamente por la exonación que tú estás dando en este momento, es por la cual te está dando esta imagen en espejo en el parénquima pulmonar. Ahora bien, ya que veamos parénquima pulmonar, ustedes se darán cuenta que no hay una lesión que se vea así ecogénica, focal, ¿sale? Lo van a ver y más adelante lo van a estudiar, ¿sale? Pero ahorita no se estresen. Pero no hay una lesión focal que se ve así en el parénquima pulmonar. Ahora, en el parénquima hepático sí lo hay. Estas imágenes ovaladas, hipogénicas, son bastante comunes y son muy benignas. Estas imágenes son hemangiomas. Los hemangiomas se ven así, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa que también puede ver, u otro artefacto al cual se puede enfrentar, es la cola de cometa. La cola de cometa es un artefacto igualmente de reverberancia que se produce cuando los ecos van viajando y chocan con algo igualmente que es muy ecogénico, pero la distancia entre los ecos y esta zona es muy estrecha, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí cuando te hacen estas zonitas de colitas de cometa, ¿sale? Esto lo vas a encontrar muy frecuente también en zonas donde hay gas, baño, llámese vidrio, y cuando tienes algo de metal, es lo que te provoca. Por ejemplo, en esta aguja, estamos viendo aquí, vean cómo te hace múltiples artefactos en colita de cometa, ¿vale? Entonces, hago hincapié. Si lo llegas a encontrar es zonas que tienen gas, zonas que tienen algún cuerpo extraño como vidrio o metal, que llames una aguja, o en el diafragma también te lo puede llegar a hacer, ¿de acuerdo? Porque es algo muy ecogénico. Y la parte también, algo bastante relevante, cómo utilizar el transductor. Normalmente los transductores traen solamente una marca, ¿sale? La que estamos viendo ahí señalada. Sin embargo, hay transductores o hay marcas que son mañosas que traen una marca aquí y traen otra marca acá. No sé si les ha tocado. Entonces, ¿cuál de las dos marcas utilizas? Una, tienes que utilizar la marca más larga. La marca más larga es la que te señala, como lo dice la presentación, la derecha de tu paciente, ¿de acuerdo? Siempre que vas a hacer una exploración, la marca en todos los órganos, en todas las exploraciones, tiene que ir a la derecha de tu paciente, de ley. No hay manera en que esto te pueda cambiar, ¿sale? Todas las exploraciones, tu transductor, tu marca siempre tiene que ir a la derecha de tu paciente, siempre. ¿De acuerdo? Y bueno, hay ocasiones que cuando tú vas a hacer la exploración, para que no te veas, digamos, nervioso o que no sabes, lo que puedes hacer para que el paciente no se dé cuenta y tú no sepas cuál es la marca, siempre tienes que estar viendo tu pantalla y tú le pones gel, ¿sale? Ponle gel siempre del lado de la marca más larga. Y justamente donde ves que le pones gel, tu pantalla va a pintar, ¿sale? O va a presentar movimiento justamente en esa región. Si no presenta movimiento en esa región, quiere decir que estás al revés, ¿de acuerdo? Entonces, para que sepan más o menos cómo entonces el paciente no se les dé cuenta. Ahora, lo que decía el doctor, ¿cómo hacemos el rastreo? Ok, el rastreo, como les dije, en todos los órganos, ustedes me tienen que dar 2 imágenes de la mayor parte de los órganos. Hay órganos que con una sola imagen está bien, porque al final de cuentas yo te creo a ti que tú lo exploraste completamente. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de riñón, sí me tienes que dar 2 imágenes, útero, vesícula biliar, por un decir, ¿no? Entonces, cuando tú haces la exploración de esos órganos, la imagen o la posición de tu transductor tiene que ser con respecto al órgano, no al paciente, ¿sale? En eso tengo que hacer mucho hincapié. Porque muchas veces pasa de que el riñón, por ejemplo, lo tienes de este lado y hay veces que no está completamente perpendicular a tu imagen, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que el riñón está un poquito angulado. Entonces, para que te salga bien derechito, tú te tienes que oblicuar un poquito. O sea, tienes a tu paciente acostado y en vez de colocarle el transductor así derechito, te tienes que oblicuar tantito. Y tú dices, no, es que a mí me dijeron que tiene que ser bien longitudinal. Sí, debes longitudinal, Dani. Recuerden que el riñón está bien paradito, da como oblicuado, entonces tú también te tienes que oblicuar a cómo va el riñón, ¿de acuerdo? Para que te salga lo longitudinal del riñón. Ahora bien,
Que tú me digas, ¿sabes que yo quiero sacar el transversal? Lo mismo. El riñón no está completamente derechito, que nada más lo coloques así en transductor y ya te sale transverso. No. Hay ocasiones que lo tienes que oblicuar tantito para que tu imagen salga completamente transversal. Y hago hincapié nuevamente, longitudinal ni transversal es con respecto al órgano, no al cuerpo del paciente, ¿sale? Para que no se me vayan a estresar de que yo estoy colocándolo así y no me sale. No te va a salir porque el órgano no está completamente paradito, ¿de acuerdo? Está tantito oblique. Entonces tienes que oblicuar también, ¿de acuerdo? Doctora, una pregunta. En el caso, mira, en el caso de los planos, ya refiriéndonos al órgano, no está ahorita comentando cómo la cresta, cuando es el plano longitudinal, va a ser caudal, pues al ojo colocar hacia arriba, y en el plano transversal hacia la derecha. Esa es la pregunta. Ujú. Y cuando nosotros hablamos de longitudinal, la marca tiene que ir apuntando hacia la cabeza del paciente. Eso es longitudinal. Cuando hablamos, perdón, de transversal, la marca tiene que apuntar a la derecha del paciente, hacia el hombro, ¿sí? Al hombro derecho del paciente. ¿Más o menos? Sí. Vamos. Sí, doctora, entendido. Gracias, o más o menos. Y no, sí quedó. Es que nada más me preguntaba. Y estábamos hablando del cuerpo en general y del órgano en particular. Gracias. Vale. Entonces, bueno, ya dejando esta parte de lado, pues bueno. Y listo.